Un día más, cogemos nuestra Biblia y la abrimos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, para poder pasar unos minutos en torno a ese libro que, como hemos titulado en esta serie, se debería de haber llamado Hechos del Espíritu Santo. En realidad, en el libro está solamente con el nombre de Hechos, no tiene ninguna otra parte del nombre, eso fue muy posterior. Por lo tanto, bienvenidos de nuevo en este día a estos encuentros espirituales que ya conocemos, que estamos habituados y que nos van a ayudar a seguir conociendo cómo la Iglesia desde el principio fue creciendo y creciendo hasta lo último de la tierra. El título de la serie, como sabéis, el libro de la llegada del Espíritu. Tras regresar Jesús al cielo, como vimos en el programa anterior, la Iglesia empieza a reformarse, a constituirse, a empezar a tomar forma. Y en el tema de hoy vamos a ver dos ideas fundamentales. Una es, ¿cuál fue la actitud de los discípulos tras la marcha de Jesús? Y en segundo lugar, ¿cómo se sustituye a Judas para que finalmente sigan siendo 12 los discípulos del Maestro que comienzan la obra de llevar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra? Elección del sustituto de Judas. Comenzamos leyendo. Dice entonces, el entonces nos hace pensar en la última parte del capítulo o el tema anterior. Y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contempláis yendo al cielo. Y ya dice: y regresaron a Jerusalén del monte del llamado del Olivar, monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Aquí todavía Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, todavía recuerda, porque todavía lo seguían guardando, que la distancia en que se podía andar en sábado eran 2.200 metros aproximadamente. Es decir, el monte de los Olivos estaba de Jerusalén a 2.200 metros aproximadamente. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Y nos dice el texto, que es el detalle que yo quiero resaltar de forma especial en esta primera parte del programa de hoy. Todos estaban unánimes. Aquí vamos a desarrollar una idea que me parece importante. Dios no nos pide que seamos todos iguales, porque aparte no podríamos serlo. El Señor nos pide que seamos iguales en propósito. Ese fue el origen de la Iglesia a la cual nosotros pertenecemos en la actualidad. Habían pasado momentos difíciles. Habían visto a Jesús cómo moría, pero también cómo resucitaba. Cómo se les mostró durante 40 días
Y ahora era el momento, no de mirar hacia atrás, sino de organizar ya de forma concreta a través del Espíritu, de organizar ese grupo que comenzaría a enseñar los dichos y hechos de Jesús desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, desde el centro de la religión judía hasta el mundo pagano. Cuando llegaron al aposento alto, el lugar donde Jesús había tenido la última Pascua, la última Santa Cena, dice que todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. Yo quiero resaltar de aquí dos palabras: unánimes y constantes. Creo que esa es la característica fundamental de la Iglesia de Cristo. La unanimidad en la diversidad y la constancia en las relaciones. La constancia en la oración, en la dedicación y sobre todo con un objetivo principal: comenzar a organizar el proyecto de evangelismo, el proyecto de comunicar el mensaje de Dios hasta el final de la tierra. Así comienza esta sección y con ellos estaban las mujeres, estaban Miriam o María, la madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. Ese es el grupo que es la génesis del grupo de creyentes que seguían a Jesús. Atrás habían quedado los miedos, atrás habían quedado las dificultades. Los 40 días que Jesús pasó alrededor de ellos los preparó para seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Y no olvidéis, unánimes en la diversidad y constantes en la oración. Las dos grandes características de los primeros momentos de la Iglesia primitiva. Continuamos. En esos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de nombres reunidos era alrededor de 120. Estaban en ese aposento alto. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este ministerio. El recuerdo de Judas, sin duda, tuvo que marcar profundamente aquella comunidad. Seguramente muchos interrogantes que hagamos todavía hoy nosotros es: ¿cómo es posible que un siervo de Dios se convierta en el traidor del maestro? Pero eso no muestra nada más que una cosa fundamental. Lo que hay en el corazón del ser humano es lo que realmente muestra. Y es el momento. Es el momento de que el grupo tiene que seguir siendo 12, ya que en la Biblia el 12 es el número del pueblo de Dios. 12 patriarcas, 12 discípulos que se convirtieron en profetas de anunciar el mensaje de parte de Dios. Y entre ellos, pues estaban, y recuerdan el momento en el cual Judas entregó al maestro. Y llega el momento. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor entraba y salía con nosotros, es una expresión realmente bonita. Jesús entraba y salía con ellos. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba entre nosotros, uno de estos sea testigo
con nosotros de su resurrección. Estos son los matices que Pedro va a compartir con aquellas 120 personas para que sea el perfil de el sucesor de Judas. Relata que desde Juan hasta el regreso de Jesús hasta el cielo, comenzando desde el bautismo de Juan a Jesús hasta el día que fue arriba entre nosotros, querían buscar quién sería el discípulo de Jesús que completaría el grupo de los 12. Y propusieron dos nombres. A José, llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos dos discípulos de Jesús tenían todo el currículum necesario para ser elegidos. Pero había dos. Y es el momento de que se pusieran de acuerdo para poder elegirlos. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escoges. Esta fue, por decirlo de alguna manera, la primera comisión de nombramientos de la historia de la Iglesia cristiana. Había dos candidatos, los dos tenían el perfil para ser el discípulo 12, y es ahora, hecha la indagación que ellos hacen, tienen que elegir entre uno de los dos. ¿Y cómo lo hacen? Creo que deberíamos de aprender mucho de esta forma, ya que es la forma bíblica. Dice: para tomar el lugar de este ministerio apostólico, del cual se extravió Judas para irse a su propio lugar. Dice: y les echaron suertes, y cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, convirtiéndose precisamente en el apóstol número 12. En este relato que hemos leído, nos encontramos con cómo comienza la iglesia primitiva, cómo comienza a funcionar. Y a partir de aquí, empezaremos a ver las obras prodigiosas de Dios dentro de esa comunidad. Ojalá aprendiésemos cómo funcionan las cosas para Dios. Estaban unánimes y orando. Hicieron una preselección y lo pusieron en manos de Dios para que lo eligiera. Esa fue la primera comisión de nombramientos de la historia de los seguidores de Jesús. Como todos los días, llegamos al momento de la oración y le vamos a dar gracias a Dios, porque todavía hoy Jesús sigue estando presente en la vida de cada uno de nosotros, como lo estuvo en aquel aposento alto, entre aquellas 120 personas, para que supieran elegir a la persona que mejor características tenía para comenzar a predicar el Evangelio. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por estos momentos que tú nos das de poder reflexionar cada día. Es el momento, Señor, de elevar nuestras oraciones. Señor, que la unidad sea un objetivo en la vida de cada uno de nosotros y que la oración sea, Señor, el bálsamo que pueda hacer que cada una de esas relaciones puedan ser puestas en tus manos para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como cada día, cerramos nuestra Biblia para ser abierta en el siguiente programa. No te lo pierdas. Será un momento especial. Seguiremos viendo cómo funcionó la Iglesia en el primer momento
como ejemplo para nosotros todavía hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén.